Bien, vamos a continuar con analizando los límites del reglamento. Bien, el ejercicio de la potestad reglamentaria, lógicamente, está condicionado por una serie de límites formales y materiales, de cuyo respeto va a depender precisamente la validez del reglamento. Si cualquiera de esos límites es rebasado, el reglamento en cuestión resultará viciado y será, obviamente, un reglamento ilegal. Hay dos categorías de límites: los límites materiales y los límites formales. Bien, límites materiales, en primer lugar, la interdicción de la arbitrariedad. Es un límite al ejercicio de la potestad reglamentaria que supone la adecuación del ejercicio de esta potestad a los hechos, o lo que es igual, el respeto por la realidad que se trata de regular, lo que se enmarca en el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos a que se refiere el artículo 9 de la Constitución. Esta regla se quebranta también cuando el reglamento viola los principios generales del derecho. Bien. Por otro lado, también es un límite material la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Fuera de estos supuestos, y si el reglamento se lo dispone, sus normas pueden tener carácter retroactivo, especialmente si se trata de una norma favorable para los administrados. Pero si son disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, nunca tendrá carácter retroactivo. Y el tercer límite material que encontramos es, perdonad, es la reserva de ley. Bien, es que el reglamento debe ceñirse a las materias que no estén reservadas a la ley por reserva material o formal. En este ámbito de los límites materiales podemos ir al artículo 128, perdón, 128 apartado 2 de la Ley 39/2015, que establece que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. ¿Vale? Es importante este artículo que limita claramente el contenido de los reglamentos. Bien, hemos visto los límites materiales, pero también hay una serie de límites formales. En primer lugar, nos encontramos con el principio de competencia. ¿Vale? El principio de competencia es la primera condición para que un reglamento pueda ser válido, es que el órgano que lo dicta tenga la competencia para dictarlo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, nos encontramos con el principio de jerarquía normativa. En función de este principio y de la jerarquía normativa, los reglamentos se ordenan, como hemos visto hace unas cuantas diapositivas, es en una posición de la organización administrativa de la que emanan, y en función de la posición que tiene ese órgano que los dicta, así que en ningún caso un reglamento dictado por un órgano inferior pueda contradecir el dictado por un órgano superior. Si nos vamos precisamente al artículo 24, apartado 2 de la Ley 50, del 97, la Ley de Gobierno, que ya hemos comentado anteriormente, vemos cómo en la administración, en el ámbito estatal, los reglamentos se ordenan según la siguiente jerarquía: disposiciones aprobadas por el decreto del presidente o Consejo de Ministros y disposiciones aprobadas por orden ministerial. Y por otro lado nos encontramos con otro límite formal, que es el procedimiento de elaboración. Este es el último límite a la potestad reglamentaria, y es que precisa, lógicamente, que se siga un procedimiento determinado, que está, como sabéis, perfectamente regulado en la norma, y el procedimiento para aprobación de los reglamentos estatales viene contenido en el artículo 26 de la Ley 50 de 1997, que es la Ley de Gobierno. Bien, vamos a analizar ahora una cuestión importante, que es la relativa a la ilegalidad
y control de los reglamentos ilegales. ¿Qué consecuencias trae consigo la infracción por un reglamento de cualquiera de los límites que hemos expuesto? Hemos visto que los reglamentos deben observar una serie de límites, materiales y formales, de cuyo respeto depende precisamente su validez. Pues bien, la vulneración de estos límites va a originar dicha invalidez. Y la invalidez de los reglamentos, según establece el ordenamiento jurídico, se establece siempre en su grado máximo, es decir, nulidad absoluta o de pleno derecho, y así se desprende del artículo 47 de la Ley 39/2015, que establece que serán también nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y los que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿De acuerdo? Aquí, por lo tanto, la consecuencia de esa invalidez es el grado máximo, la nulidad absoluta. Desaparecen del ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué mecanismos hay de reacción frente a los reglamentos ilegales? Bien, existe, por un lado, el mecanismo extraordinario, perdón, un mecanismo extraordinario, la vía de excepción en aplicación judicial, la revisión de oficio, el recurso contencioso administrativo y el recurso ante el Tribunal Constitucional. Aquí os dejo un cuadro que entiendo que es mejor no entrar a analizarlo mediante el audio, porque lo podéis analizar detenidamente cada uno de vosotros, donde os explico las cuatro vías de reacción que hemos comentado: la inaplicación judicial de un reglamento, la revisión de oficio de un reglamento. La inaplicación judicial es por vía de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la revisión de oficio es por la vía de la legislación administrativa, la Ley 39/2015, el recurso al contencioso administrativo, que es otra de las vías de reacción ante un reglamento ilegal, hay que acudir a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Es importante aquí distinguir en la vía en esta vía contencioso administrativa lo que es el recurso directo y el recurso indirecto. Y finalmente también otra vía de reacción que tenemos ante un reglamento ilegal es el recurso ante el Tribunal Constitucional. Bien, espero que este cuadro os sea de ayuda para la comprensión de los diferentes mecanismos de reacción. Bien, vamos a analizarlo, no obstante, tenéis ese cuadro, resumen, pero vamos a analizar cada uno de ellos de forma breve. El mecanismo extraordinario, que es la vía de excepción o inaplicación judicial, y es la ilegalidad de un reglamento, puede plantearse ante todas las jurisdicciones por vía de excepción para pedir su inaplicación a un caso concreto que el tribunal esté enjuiciando. Así, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos de cualquier otro o cualquier otra disposición contraria a la Constitución o a la ley o al principio de jerarquía normativa. La excepción es un recurso o medio de defensa del que podemos valernos en un proceso judicial. Es una oposición o una acción o una demanda que se ejerce o formula, perdón, es una oposición o acción o demanda que se ejerce o formula contra nosotros. Las excepciones pueden ser dilatorias o de forma. Cuando se alega falta de requisitos formales, ¿vale? De forma es solamente de requisitos formales. Y las excepciones perentorias o de fondo se utilizan cuando se alegan defectos de fondo en la argumentación de la demanda. Con la vía de excepción se solicita al juez o tribunal la inaplicación de un reglamento en la resolución de un litigio. ¿Vale? Esto es importante que lo entendáis, pero no es imprescindible que manejéis porque es una materia muy vinculada ya al derecho procesal, ¿de acuerdo? Bien, cuando los órganos judiciales de cualquier orden de la jurisdicción se vean abocados a aplicar un precepto reglamentario que consideran que es ilegal por cualquier causa, no lo aplicarán. Esto es una gran diferencia con la ley, ya que cuando los órganos judiciales consideran inconstitucional una ley aplicable al caso, no pueden aplicarla, sino que han de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, puesto que la propia Constitución establece que los jueces y magistrados están sometidos solo al imperio de la ley.
La inaplicabilidad del reglamento constituye una modalidad de control concreto que solo tiene efectos para un caso planteado concreto y entre las partes del proceso. Pero el reglamento no significa que porque no se aplique vaya a desaparecer con su inaplicación, ¿de acuerdo? Seguirá en vigor y podrá ser aplicado en otros supuestos. Cualquier orden jurisdiccional puede inaplicar un reglamento ilegal. Es importante, por lo que os he dicho, inaplicación no supone anulación. El reglamento sigue en vigor y desplegando efectos y el mecanismo solo está en manos de jueces y tribunales. No puede inaplicar ni la administración ni los ciudadanos. Bien. La segunda vía de reacción ante un reglamento ilegal es la revisión de oficio. Muy importante. Muy importante es la regla genérica, antes de entrar al procedimiento de revisión de oficio, es que no es posible, no está permitido por la ley interponer recurso administrativo contra los reglamentos, ¿vale? El artículo 112, apartado 3 de la ley 39/2015 lo deja meridianamente claro, no cabe. Bien, ¿qué ocurre? Pues que pueden ser combatidos en vía específica del derecho administrativo, no a través de recursos, pero sí a través del procedimiento de revisión de oficio. ¿De acuerdo? La administración autora del reglamento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente en una comunidad autónoma, si lo hay, podrá declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Muy bien, pues y aquí os copio el artículo, del artículo 106 al completo, ¿vale? De la ley 39/2015 que se refiere a la revisión de disposiciones y actos nulos y cuyo apartado 2 acabamos de comentar. Bien. Continuamos con el recurso contencioso administrativo. Realmente es la técnica más importante para el control de los reglamentos ilegales. Esta impugnación ante los tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, esta es la vía más importante porque ataca frontalmente el reglamento solicitando su anulación. Cualquier interesado puede solicitar de los tribunales del orden contencioso administrativo competente la declaración de nulidad de un reglamento ilegal. Los artículos principales que hay que tener en consideración de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son el artículo 1, apartado primero de la Ley de la Jurisdicción, donde precisamente establece que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas a derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y también con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Y por otro lado, también hay que tener en consideración el artículo 25, que se refiere expresamente al recurso contencioso administrativo, que es admisible en relación con disposiciones de carácter general. El reglamento puede ser impugnado en la jurisdicción contenciosa administrativa a través de dos tipos de recursos. Recurso directo, se recurre el reglamento en el plazo de 2 meses desde su publicación. ¿Bien? Y después está el recurso indirecto. Aquí no se recurre un reglamento, lo que se recurre es un acto que aplica dicho reglamento. Bien, y se recurre a dicho acto sobre la base de que dicho reglamento es ilegal y además previamente se ha agotado la vía administrativa. ¿Vale? Entonces, el recurso indirecto se caracteriza por su fundamentación que ha de ser la ilegalidad de la disposición general aplicada. Los recursos, ¿qué ocurre con los efectos de este recurso indirecto? Pues bien, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa atribuye al juez que conozca del recurso indirecto no solo la potestad de anular el acto administrativo que se está impugnando, sino también la potestad de anular el reglamento, si es competente para conocer también del recurso directo contra el mismo, ¿vale? Si también fuera competente para conocer un recurso contra dicho reglamento, podría proceder a anularlo. En el caso de que no lo fuera, plantearía la cuestión de ilegalidad ante el tribunal que corresponda. Y este tribunal pues, declararía en su caso la nulidad del reglamento. Bien. Nos encontramos después con el resto del articulado en esta materia, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Vale? El artículo 26, que habla que además de la impugnación directa de las disposiciones, hable también de la impugnación de los actos que se produzcan en la aplicación de dichos
de dichas disposiciones de carácter general. Por otro lado, el artículo 27 sobre el planteamiento, en su caso, de la cuestión de ilegalidad. Por otro lado, el artículo 27 habla de los efectos de la sentencia, que dice que aquellas sentencias que declaren la nulidad o anulen una disposición de carácter general tendrán efectos generales desde el día en que se ha publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que se hubiera publicado la disposición anulada. También sobre efectos de la sentencia, el artículo 73 establece que las sentencias firmes que anulen un precepto o una disposición general no afectarán por sí mismos a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que ya lo hayan aplicado antes, ¿vale? Salvo en el caso de la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. La cuestión de ilegalidad que hemos comentado, el juez o tribunal la planteará mediante un auto. Y la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27 la va a plantear dentro de los 5 días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Contra el auto del planteamiento no se podrá dar recurso. No se prevé, no se autoriza recurso alguno. Y después, la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el juez o tribunal que la planteó. ¿De acuerdo? O sea, el resultado de esta sentencia no va a afectar en absoluto a la sentencia del juez que ha planteado esta cuestión de ilegalidad. Aquí os pongo un ejemplo de recurso indirecto, ¿vale? Lo podéis ver. Con ello yo creo que entenderéis mejor la explicación teórica que os he expuesto. ¿De acuerdo? Las diferentes posibilidades que hay en el diagrama. Y aquí os pongo un ejemplo de recurso, perdonad, aquí es un recurso, un ejemplo de un recurso indirecto, primera situación, ¿de acuerdo? Aquí os expongo el ejemplo del recurso indirecto como una segunda situación, para que vayáis entendiéndolo. Bien, y ya llegamos al último mecanismo de reacción ante la invalidez o de un reglamento, que es la anulación de los reglamentos por el Tribunal Constitucional. También es posible, ¿vale? La revisión de los reglamentos por el Tribunal Constitucional. La ley orgánica reguladora de este alto tribunal incluye entre sus competencias varios supuestos de control de reglamentos. La Constitución únicamente aparece uno en el artículo 161, apartado 2, ¿vale? Que establece el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal en su caso deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. El legislador ha incluido entre los supuestos de conflictos de competencia también entre el Estado y las comunidades autónomas o de estas entre sí el caso de que cualquiera de dichas entidades dicte un reglamento o, en su caso, conflicto negativo, lo omita, supuesto que va a determinar también un conocimiento por parte del Tribunal Constitucional de verdaderos recursos contra reglamentos si el conflicto se formaliza como tal, ¿de acuerdo? Además de la previsión, por lo tanto, del artículo 161 de la Constitución, que prevé expresamente en el apartado segundo esta impugnación por el Gobierno de disposiciones reglamentarias de las comunidades autónomas, también el legislador, es decir, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ya prevé otros supuestos en el caso, o sea, de conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. Bien, la competencia para el conocimiento normal de los recursos contra los reglamentos es competencia compartida con los tribunales contencioso administrativo, de modo que las mismas entidades que en los casos indicados pueden plantear el problema ante el Tribunal Constitucional también lo pueden hacer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente por la vía del recurso estándar de esta naturaleza contencioso administrativo. Lo que ocurre es que el artículo 161.2 de la Constitución que hemos comentado, ¿vale? Este artículo tiene una ventaja y es que se suspende inicialmente el propio reglamento recurrido, cosa que no ocurre en líneas generales con los recursos en la vía contencioso administrativa.
Si seguimos analizando esta vía del Tribunal Constitucional, hay que decir que no hará un enjuiciamiento del reglamento desde todas sus condiciones de legalidad, es decir, hay límites formales y materiales. Lo que va a hacer realmente el reglamento es analizar exclusivamente el reglamento desde los parámetros de la Constitución y eventualmente también, en su caso, de los propios estatutos de autonomía, leyes marco o de transferencia que hayan delimitado el ámbito de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de estas entre sí, y referido exclusivamente al tema de la titularidad competencial discutida. Esto es importante. O sea, el Tribunal Constitucional no va a entrar, como os digo, a analizar todo el contenido del reglamento desde la perspectiva de los límites formales y materiales, sino que se va a centrar en el contenido de este reglamento desde la perspectiva exclusiva de distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas que se prevé en la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional que resuelva estas impugnaciones contra reglamentos se impondrá a todas las jurisdicciones, ¿vale? No solamente a la contenciosa administrativa, sino a todos, pero exclusivamente respecto al tema de conformidad o disconformidad del reglamento con la Constitución, como he comentado antes, y en concreto con el orden de competencias territoriales, pero dejará intacta a los demás tribunales, contenciosos administrativos y ordinarios, la posibilidad de apreciar la ilegalidad de un reglamento cuya constitucionalidad haya declarado el Tribunal Constitucional por otros motivos diferentes. Es decir, aquí el Tribunal Constitucional, en esta vía de control que estamos comentando sobre reglamentos de las comunidades autónomas impugnados por el Estado, lo que se puede hacer es que se establezca o se declare ilegal un reglamento o inconstitucional un reglamento, y a partir de ahí los demás tribunales sí que puedan apreciar la ilegalidad en cuanto al fondo y en cuanto a la forma, es decir, los límites materiales y formales, y declarar la ilegalidad completa de ese reglamento. Al Tribunal Constitucional hay que tener en cuenta que solo se puede acudir cuando se alegue que el reglamento infringe la Constitución, violando la distribución de competencias, por tanto, entre el Estado y las comunidades autónomas, o bien vulnerando derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Bien, en resumen, el Tribunal Constitucional puede conocer tres tipos de recursos contra reglamentos. El primero, el previsto en el artículo 161.2 de la Constitución, que ya lo hemos comentado, puede el Gobierno impugnar cualquier reglamento de las comunidades autónomas por considerarlo inconstitucional. También a través de los llamados conflictos de competencia, que lo que pretende es proteger las propias competencias por parte del Estado o las comunidades autónomas, y en este caso es un recurso contra un reglamento en caso de conflicto de competencias entre Estado y comunidades autónomas, o entre comunidades autónomas entre sí también, ¿de acuerdo? Y finalmente, a través del recurso de amparo, que como sabéis tiene por objeto defender los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, cabría el recurso de amparo contra un reglamento que vulnera alguno de los derechos susceptibles de amparo, ¿vale? Estos dos últimos supuestos de reacción ante el Tribunal Constitucional ante la constatación de una ilegalidad o de una invalidez de un reglamento, es lo que os he comentado, que no viene en la Constitución, sino que se incluyen como vías específicas ya directamente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Bien, y en relación precisamente, perdón, otro momento, vuelvo atrás, en relación precisamente a recurso de amparo, hay que tener en cuenta que la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en el tema correspondiente se cita, el tema que analiza esta jurisdicción, antes de ir al Tribunal Constitucional para un recurso de amparo, para reaccionar ante un reglamento ilegal, hay que agotar la vía judicial procedente, que en este caso son los recursos contra reglamentos en la vía contencioso administrativa, y que puede seguir el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, que está regulado en los artículos 114 a 122 de dicha ley jurisdiccional. Una vez agotada esa vía, ya sí se puede acudir al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Así pues, cuando un reglamento vulnera derechos susceptibles de amparo constitucional, primero interponemos recurso contencioso administrativa, que se tramita por un procedimiento especial regulado en la ley jurisdicción, en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es una jurisdicción ordinaria, y ya en segundo lugar se puede formular recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si la jurisdicción ordinaria no ha estimado la
pretensión. De forma que no podemos interponer recurso directamente ante el Constitucional, ya que primero, por lo tanto, habrá que imponerlo ante los tribunales ordinarios. Bien, pues hasta aquí el tema del reglamento, que espero que os ayude a entender más esta importante figura jurídica de nuestro ordenamiento y determinante en el estudio del temario de la oposición y en concreto del derecho administrativo. Un saludo.